Ahora veremos la teoría de Abelardo acerca de la expiación. La teoría de Abelardo tiene muy poco en común con la de Anselmo, excepto la negación de que el precio fue pagado a Satanás. La muerte de Cristo no es considerada como un rescate, ni siquiera como un rescate ofrecido a Dios. Abelardo rechaza la idea anselmiana de que Dios fue reconciliado mediante la muerte de su Hijo. Dios no pudo tomar tal placer en la muerte de su Hijo unigénito como para hacer de ello la base para el perdón de pecados. Además, no se necesitaba tal base, puesto que Dios es amor y está listo a perdonar sin necesidad de ninguna satisfacción. Todo lo que Él requiere es penitencia en el pecador, y Él está listo e incluso ansioso a perdonar al penitente. Al mismo tiempo puede decirse que somos justificados y reconciliados con Dios por la sangre de Jesucristo. Cristo reveló el amor de Dios mediante la asunción de nuestra naturaleza y perseverando como nuestro maestro y ejemplo, un ejemplo hasta la muerte. Este gran amor exige y despierta una respuesta de amor en el corazón del pecador, y esta es la base del perdón de pecados. Lucas 7:47. El amor recién despertado nos redime liberándonos del poder del pecado y conduciéndonos a la libertad de los hijos de Dios, de tal manera que, motivados por el amor, obedecemos a Dios libremente. Así pues, el perdón de pecados es el resultado directo del amor encendido en nuestros corazones y solo indirectamente es el fruto de la muerte de Cristo. Esta teoría llevó a Abelardo a dificultades en conexión con la doctrina común del perdón de pecados a través del bautismo. Si el amor que es encendido en nuestros corazones mediante la muerte de Cristo nos justifica, ¿por qué entonces el bautismo es aún necesario para la salvación? A esta interrogante, Abelardo respondió que a menos que haya bautismo o que el martirio acompañe al amor encendido en nuestros corazones, debe concluirse que ha estado faltando la perseverancia. Esto significa que la remisión de pecados no tiene lugar hasta que el bautismo es administrado, aun cuando el amor haya sido encendido antes. Particularmente en el caso de niños, Abelardo tuvo que admitir que la remisión de pecados era independiente de que el amor se haya prendido en sus corazones. Loft remarca correctamente que la opinión de Abelardo no podía ser mantenida sin más cambios de los que él estaba dispuesto a aceptar. Se debe probablemente a este hecho el que algunas veces habla de Cristo como si Él hubiese llevado nuestros pecados y de su muerte como un sacrificio por el pecado. A diferencia de la doctrina de la expiación de Anselmo, esta teoría de Abelardo es completamente subjetiva. Lamentablemente le falta aquella profundidad moral y coherencia interna que es tan característica de la opinión de Anselmo. Lo que tenemos en la teoría de Abelardo es lo que hoy en día se llama la teoría moral o teoría de la influencia moral de la expiación. Esta procede sobre el falso principio de que el amor es central y que es un atributo omnicontrolador en Dios e ignora las demandas de su justicia y santidad. Además, no provee ninguna razón adecuada del porqué de los sufrimientos de Cristo. Si Dios podía haber perdonado los pecados sin demandar satisfacción, ¿por qué entregó a su Hijo a los amargos sufrimientos y a una muerte vergonzosa? ¿Acaso no fue esta una dudosa revelación de amor, ya que Él pudo haber despertado el amor de los pecadores de muchas otras maneras? Esta teoría roba la significación redentora a los sufrimientos de Cristo y lo reduce a un mero maestro moral que influencia a los hombres a través de sus enseñanzas y de su ejemplo. Veremos la reacción contra Abelardo de Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval criticó la teoría de Abelardo, pero no presentó la suya propia, y tampoco aceptó la opinión de Anselmo. Reprendía a Abelardo, especialmente por su interpretación racionalista del cristianismo, y mantuvo que el ejemplo de Cristo nos hace tan poco santos
como el ejemplo de Adán nos hizo pecadores. Estuvo dispuesto a admitir la grandeza y la importancia del ejemplo del amor de Cristo, pero solamente como fundamentado en su obra redentora. En efecto, puede decirse que Bernardo tenía esto en común con Abelardo. Enfatizó el amor de Cristo en su vida humana y en su pasión, pero veía en esto no solo una revelación del amor de Dios, sino también la manifestación salvadora de la propia divinidad de Cristo. La teoría de Bernardo puede considerarse como la contraparte occidental de la doctrina de Ireneo y Atanasio, de que la encarnación era la entrada transformadora de Dios en la humanidad. Sin embargo, debe observarse que Bernardo no enfatizó el resultado físico de la encarnación, que trae vida e inmortalidad, sino su efecto psicológico que inspira una paciencia y un amor similar al de Cristo. Al mismo tiempo, él no estuvo satisfecho con esta idea puramente subjetiva, sino que creía firmemente en una redención objetiva como la base para la subjetiva. El Padre no requería la muerte de su Hijo, sino que la aceptó como una oblación, y entonces sirve para redimirnos del pecado, de la muerte y del diablo, y para reconciliarnos con Dios.